Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Hoy tenemos un nuevo programa, la verdad que bastante interesante. Y bueno, es con una persona que la verdad que, bueno, admiro mucho, que he escuchado sus programas, he leído sus artículos y la verdad que la labor que hace me parece sumamente maravillosa, ¿no? Y es la historiadora Antonia de Oñate. Ella es directora ejecutiva, bueno, en la ARP, ¿no? Voy a presentarla, sería Antonia Oñate, historiadora de formación, más de 30 años en el mundo de las relaciones públicas y directora ejecutiva de ARP Sociedad para el Pensamiento Crítico y aborda, bueno, el pensamiento crítico y también, bueno, la lucha, ¿no? Contra la pseudohistoria y la superstición, ¿no? Y tiene ahora sí que un ciclo de conferencias que se llama Ni edad, ni media, ni historia, ¿no? En donde aprendemos cómo es importante la historia y cómo hay muchas historias que nosotros damos como ciertas y cómo el poder puede utilizarlas a su favor, ¿no? Y bueno, en la actualidad lo estamos viendo esto cada vez más presente, ¿no? Entonces, Antonio, bienvenida y la verdad que me emociona mucho tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Edgar. Solamente una pequeña aclaración. Desde hace Sí, unos meses, la directora ejecutiva de la asociación, vamos, de ARP, es mi buena amiga Coral Fernández. Yo tuve que ok, dimitir muy bien. por una serie de problemas familiares bastante serios y Sí, afortunadamente sigue la asociación adelante gracias al impulso de esta buena amiga junto con el resto de los compañeros. Pero bueno, ahí seguimos, de otra manera y con ok, otro muy perfil bien. más bajo, pero ahí seguimos. Muy bien, me alegra, sí. Sí, entonces ahora sí que vamos aquí a hablar sobre un montón de temas que me parecen muy importantes. El primer bloque será sobre el tema del escepticismo. Y el segundo será sobre el tema de la historia, principalmente el tema de los bulos históricos, como, pues, bueno, libelos de sangre, también calumnias en contra de los judíos, como por ejemplo la carta de los judíos de Constantinopla. Hay que hablar de esto, ya que es un precedente de los protocolos de los sabios de Sion, y también Ujú. mito de color. Pero bueno, primero vamos a empezar con la asociación. Ahora sí que yo en esto del escepticismo empecé pues con el tema de los ovnis. También te escuché, ¿no? De que la asociación de ARP también empieza con el tema de los ovnis, con los Benítez, con Correcto, Iker Jiménez y hasta estos charlatanes que van saliendo y se les va desmitificando poco a poco, ¿no? correcto. Y bueno, yo ahora sí que me entusiasmé, ¿no? En todos estos temas, pero luego recientemente, desde la aparición del movimiento Quan con el trumpismo y demás, que Sara Hernández pues, me advirtió de eso, incluso en Crónicas del Antoquis hicimos una trilogía aclarando pues, todo ese burlo y todo lo malo que representa. Me he dado cuenta que lo importante aquí ahora son las cuestiones históricas, ¿no? Y bueno, en cierta manera también el tema el programa de alienígenas ancestrales ya no es inofensivo, ya no es unos tíos y tías que hablan sobre que Mm, alienígenas nos ayudaron a hacer pirámides y demás, ¿no? Luego muchas veces todos esos relatos sirven para movimientos neonazis, ¿no? Y como por ejemplo el movimiento boliviano neonazi del movimiento veganista de Pablo Santa Cruz, ¿no? Que en próximos programas quiero hablar de ese tema, pero esos programas sirven como base para todos esos grupos dañinos, ¿no? ¿Cómo es importante en la correcto. historia, Antonio? Son además profundamente racistas Sí, esas formas de ver la historia como el producto de algo que viene de unos ancestrales alienígenas uh-huh. que enseñan a construir pirámides y otros objetos igualmente maravillosos, porque ¿qué van a saber estos señores tan oscuros egipcios o estos señores tan oscuros mayas? ¿Qué van a saber ellos, no? Tienen que venir de Claro. fuera. No, pues es algo profundamente racista. A mí me resulta terrible pensar ese concepto tan extraño que tenemos de las sociedades humanas, lo poco que confiamos en la propia capacidad de las sociedades humanas para aprender, para salir adelante, para hacer cosas increíbles. Y lo Sí. cierto es que nuestra especie, que tiene muchas cosas malas, como bien sabemos, tiene también muchas cosas impresionantes. Y una de ellas es la capacidad de llevar a cabo cosas que parecen mucho más grandes que ella misma, sin necesidad, por Uh-huh. supuesto, de intervenciones alienígenas ni milagrosas. Claro, claro.
Y bueno, ahora sí que pienso yo que ARP ha hecho muy bien, o sea, están personas como Cabanilles, Javier Cabanilles, que desde aquí le envío un saludo y que también lo quiero entrevistar un Sí, día. También Luis Alfonso Gámez, que aunque lo claro. critiquen mucho y demás y todo eso, me parece que ha hecho también bastante bien. Luis Eh, Alfonso sí ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo excelente. Ujú, Somos además claro. buenos amigos. Sí, sí, sí. Mauricio Schwartz, tengo yo ahí discrepancias con él porque es un poquito temperamental y va bloqueando a todos en Twitter y demás. Pero a ver, quitando todo eso, hay unos videos muy buenos que hace en su canal Sí, que creo yo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cada uno, y cada una, también cada uno en su trinchera va haciendo, pienso yo, que un muy, muy buen trabajo, ¿no? Y por eso te no, es que decía has fuera del mencionado aire, además a tres sí. personas que para mí, en mi, digamos, en mi interés por el movimiento escéptico en España o por el trabajo Ujú, escéptico en España han sido sí, cruciales, cada uno en su estilo, mm, tanto Javier Cabanilles como Mauricio, que Mauricio es muy temperamental en las redes sociales, pero en sí, persona es de verdad una de las personas más corteses que te puedas claro, imaginar. sí. Y Luis Alfonso Gámez, que es, bueno, probablemente la persona del mundo que más sabe de ovnis. Es Ujú, increíble lo de Luis claro. Alfonso. Sí, sí. Sí, ahora sí que él vivió todo este fenómeno, ¿no? De los ovnis, te digo, como Benítez, etcétera, etcétera. Sí, sí, Y la sí. verdad que se lo sabe muy, muy bien, ¿no? Bueno, yo digamos que estoy en todos los mundillos que hay aquí. Bueno, hay aquí, perdón, hay en España, no aquí en México. No aquí en México nada más hay mausanismo y ya es lo triste, ¿no? Pero allá en España también hay personas, digamos que sí conoces a todos estos personajes que dicen, oh, los pseudoescépticos y demás y todo eso, ¿no? Ah, Yo discrepo con ellos profundamente porque considero que, ¿cómo decirlo? La ARP y demás no es el diablo ni nada por el estilo, ¿no? O sea, eso de pseudocíticos me parece que es un argumento bastante pobre, ¿no? Te doy un no es nombre. un argumento, de hecho, es una especie No, de sello que se expide pues porque sí, sí. claro. La verdad es que cuando se nos conoce y se sabe cuál es nuestro trabajo, se viene a nuestros escépticos en el pub, por ponerte un ejemplo, Ujú, se respira un aire que no tiene nada que ver con un presunto dogmatismo ideológico ni nada por el estilo. Nada, nada más claro. lejos de la realidad. Sí, o sea, ¿cómo defender a Benítez teniendo en cuenta que en muchos de sus libros metido pues cosas falsas como Urantia, ¿no? Eso se sabe en los Sí, famosos caballos de Troya, o cuando fue esto el es. programa ese de Mirlo Rojo, cuando en los créditos dicen, bueno, esto fue hecho en un estudio de Bilbao, ¿no? Y, Correcto. o sea, terrible, ¿no? Y que nunca hemos sabido la fuente famosa del Mirlo Rojo, ¿no? O luego después pues, el tema ovni como ha ido poco a poco decayendo, no ha habido evidencias contundentes, hay casos interesantes, pero eso no significa que sean extraterrestres. Entonces creo yo que el tiempo ha mostrado que todos estos temas mmm, tienen diferentes explicaciones y que los que somos escépticos pues, no somos el diablo ni nada por el estilo, ¿no? Te Eso iba a es. decir un nombre, ¿no? Por ejemplo, Manuel Carballal Sí, siempre, él, digamos que de manera insistente, ¿no? Dice, no, pero ¿por qué los escépticos hacen esto y aquello? Y no podemos hacer una conferencia en la universidad y demás, ¿no? O hablan del tema de la parapsicología, ¿no? De que no pueden tener una cátedra en las universidades bueno, y no españolas. faltaba más, sí, Y y otra de brujería. de todo de brujería, sí. Y yo lo que le he tratado de explicar a él es de que, a ver, vamos a suponer que sí, o sea, dejamos que entren ellos y etcétera, etcétera y demás. Pero el problema es que siempre va a terminar en manos de gente irresponsable y magufa que quiera, eh, pues es hacer brujería o hacer cuestiones que tengan que ver con, oh, vamos a hacer meditación para sacar nuestro cuerpo y ir a otras dimensiones. Sí, Y son luego cosas eso va a terminar un tanto originándose en absurdas. una secta. Sí. Son cosas bastante absurdas, entre otras cosas, porque el cerebro, la mente humana, no es una realidad ignota, una cosa que Uh -huh. desconocemos por completo, es algo que conocemos, ¿de acuerdo? Sí. Y que se está conociendo, se está estudiando. Y hay verdaderos especialistas que conocen bien el funcionamiento
cerebral. Quiero decir que si tenemos que hablar de qué es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer con el cerebro, tenemos a gente verdaderamente conocedora, investigadores reputados, en fin, gente que sabe lo que tiene entre manos. Claro. No veo la posibilidad de sustituir a verdaderos expertos por personas que dicen que una vez alguien hizo no sé qué cosa y se movieron los cajones y salió un fantasma o no sé, o se cayeron las vigas de la casa. Es que no, son cosas que no tienen ningún sentido. Claro. Incluso, bueno, ahorita que estamos hablando de historia y demás, se sabe, y hasta el propio Manuel Carballar lo sabe, que todos estos casos de, por ejemplo, Catiquín, que incluso hasta hubo un físico que los estudió y demás, ya están desmitificados, ¿no? Que Claro. incluso el físico se había enamorado de la chica que supuestamente tenía la capacidad de hablar con el fantasma y era ella misma, pero vestida de otra manera. Entonces, ahora sí Ya, que ya. se sabe desde un punto de vista de la historia que todos esos casos antiguos de poltergeist y, bueno, de ectoplasma y todo eso están explicados, ¿no? Entonces, considero que ahora lo importante es hacer una especie de revisionismo. Sé que la palabra revisionismo dentro de la historia Sí, siempre lo hacen para hacer cosas malas, ¿no? Y justificar cosas malas, ¿no? Pero en este caso, en el tema de la parapsicología, se tiene que hacer un revisionismo para dar a conocer a las nuevas generaciones de que ya se tiene explicación, ¿no? Pero esas explicaciones nunca se les da bombo porque terminan con el relato esotérico y con la venta correcto. de revistas del misterio. Claro, Así, así. sí, Perdona, que quería que te había sí. perdido, te oigo, No, sí. no, no, estoy aquí. Sí. Entonces, con respecto a este último punto, ¿ibas a comentar algo para entrar ahora al tema del escepticismo y las mujeres? Sí. Pues realmente no hay mucho más que decir. Es decir, el escepticismo no es una especie de negacionismo de nada. Lo único que pedimos son pruebas contundentes, pruebas racionales de las afirmaciones que se hacen, ¿no? Bueno, ya sabes lo que decía Ujú. Carl Sagan, ¿no? De afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. A mí me gusta decir que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas suficientes. Es decir, no Sí, me basta con que me digas que alguien dijo que vio, se necesita que se hagan en condiciones racionales y aceptables de manera racional. Por eso era tan interesante el desafío de James Randi, ¿no? Cuando decía, bueno, pues demuéstramelo en sí, condiciones de laboratorio y yo te doy un verdadero dineral si me demuestras que esto es cierto. Y claro. nadie pudo ganar ese dineral nunca. Sí, sí, no, 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 nunca nadie pudo ganar ese dinero y creo yo que nunca lo podrá ganar. Bueno, por ahí hay una chica que dice que tiene poderes para hacerle evitar papelitos y todo eso y le invito a ella, ¿no? Para que, bueno, vaya a la asociación de Randy a ver si puede, Sí, no sé si pues bueno, siguen reclamar teniendo el premio. todavía el desafío, el premio. Creo que lo retiraron hace unos años, pero ya Sí. estaban aburridos de recibir candidaturas completamente desaforadas. Claro, Pero sí, la verdad es que no basta decir, oiga, yo puedo hacer o yo, no. Estas cosas se demuestran y se demuestran como el movimiento, andando, o sea, en condiciones de laboratorio, no sirve cualquier sí, cosa. claro, totalmente. Y bueno, vamos a pasar al tema del movimiento escéptico y el escepticismo. Te comentaba, ¿no? Fuera de micros, de que, bueno, a mí, algo que, bueno, percibe mucho, ¿no? Dentro del movimiento escéptico en 2010, 2011, ¿no? Digamos que en la década anterior, era de que había mucha gente de que le daba, digamos, que urticaria que se Uh hablara de -huh. feminismo dentro de los movimientos escépticos, ¿no? Sí, Y también tengo que hacer un mea culpa, ¿no? O sea, no soy un ser de luz ni no por el estilo, ¿no? Creo yo que todos los hombres nos vamos deconstruyendo y nos vamos dando cuenta, ¿no? De muchas veces que nos equivocamos, que tenemos machismo y demás. Yo hubo una época en donde me oponía a eso, ¿no? Como el tipo que salió en la conferencia del pub de escépticos, que estaban sí, hablando de este caso de Rebecca Webster, de Rebeca, y, sí. y salió el tipo ese diciendo, no, ustedes no me pondrán el feminismo, y yo soy un ser apolítico, y yo no estoy a favor ni de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Qué Y aburrimiento. se ponía el tipo ahí todo indignado, ¿no? Supongo yo que el tipo ese que sale en el video, pues ya estará en aquellos movimientos tóxicos, ¿no? De hombres, incels,
Ah, tipo Roma Gallardo y todos esos canales de las sí, a catacumbas de veces YouTube. me da la sensación que hay personas que realmente lo que pasa es que no comprenden, o sea, ya no es Ujú, que estén en movimientos tóxicos, sino que su propia realidad y su propio día a día es un poco extraño, por decirlo de alguna manera. A cualquiera que se relacione de manera habitual con mujeres en el entorno profesional, en el entorno de académico, en el laboral, pues, sabe que la vida es muy distinta, no es nada de esto, ¿no? ujú, completamente, sí. Y bueno, el caso de Rebeca, ahora sí que resumiéndolo muy Sí, rápido, ella dio una conferencia en Irlanda sobre escepticismo y pensamiento crítico, ateísmo también, sí, y bueno, ahora sí que ella era la representante de Estados Unidos en Europa. Y bueno, ya cuando ella iba bueno, a ir a la habitación de ese hotel, dentro sí, de allí, le llega ahí un extraño, le empieza a hacer insinuaciones. Ojo, eso es importante porque en la Wikipedia en inglés está bien explicado porque en la de español no viene muy bien explicado. Le empieza a hacer insinuaciones, pues, sexuales y demás, o hace una cuestión bastante desagradable, y ella le dice que no, que la deje en paz, y ya, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Y ella en un podcast, o bueno, no sé si llamarlo podcast, pero video de YouTube explica esa situación desagradable que vivió, y en lugar de comprenderla y demás, todo eso, y etcétera, etcétera, no. Le empiezan a insultar, le empiezan a hacer bullying en línea, sí, incluso gente ya de verdad bastante delirante empieza incluso a amenazarla con abusar de ella y todo eso. sí, Entonces la cosa se va de madre. Y luego llega un Richard Dawkins, que toda la comunidad, pues, escéptica y atea le admiraba. Ella también le admiraba mucho a Richard Dawkins, y en lugar de que Richard Dawkins, pues, se solidariza, bueno, la apoyara, ¿no? Se sí, vuelva solidario con ella, no. Empieza a hacer un comentario absurdo, comparando la situación que ella vivió con las mujeres musulmanas, y digo yo, ¿eso qué tiene que ver? O sea, creo siempre yo es que igual. sí, o sea, todas las mujeres del mundo, independiente del país en el que estén, tienen un sufrimiento determinado y hay que solidarizarse con todas esas mujeres, ¿no? Pero pues ahora sí que Richard Dawkins empezó con ese comentario tonto, y bueno, y ahí ya se cayó Richard Dawkins, y también se le vio, digamos, que la careta de este tipo, ¿no? Porque a mí también me mosqueó un poco Richard Dawkins porque, ¿cómo decirlo? Creo yo que es importante, obviamente, divulgar el ateísmo y todo eso, pero él divulgaba un ateísmo muy de, si no eres ateo, eres tonto, ¿no? Y creo yo que tampoco esa visión es correcta, ¿no? Bueno, lo podemos discutir, no sé cómo lo ves, en otro Sí, a programa, ¿no? ver, yo, Pero, si te digo la verdad, Richard Dawkins no ha sido nunca santo de mi devoción, sí, por sí, sí. decirlo, porque se ha dicho católico. Ujú, Es decir, a mí me parece que hace cosas, por supuesto, interesantes. ujú, Ha escrito libros muy interesantes, pero yo cuando leí el suyo sobre, no recuerdo cómo se titulaba en español, el libro sobre ateísmo, a mí me pareció un libro bastante flojo, sinceramente, claro, flojo. No sí. me pareció una obra extraordinaria, ni algo que hiciera caer ningún velo, ni nada por el estilo. También es cierto bueno, también depende un poco de cómo sea tu punto de vista respecto a la religión. Yo soy lo que podríamos llamar una agnóstica situada casi en la barrera del ateísmo, o sea, no me Sí, defino yo como también, atea yo pues porque también. me da Sí, pereza, ¿sabes? ujú, sí, sí, yo también, sí. Es algo así, ¿no? Entonces no acabo de entender muy bien esa visión militante del ateísmo, nunca la he entendido, no he sido capaz jamás. Pero bueno, el caso concreto de Richard Dawkins yo creo que nos debería mover a reflexionar en torno a dos cosas que sí que me parecen fundamentales. Una de ellas es que el criterio de autoridad no debe aceptarse de una manera crítica. O sea, Richard Ujú, Dawkins es muy bueno en lo suyo, ha hecho cosas muy interesantes, pero no todo lo que dice ni la forma en que lo dice tiene que ser necesariamente aceptable. No porque sea Richard Dawkins debemos aceptar lo que dice, ¿no? Eso es lo primero. Yo creo que es fundamental para los escépticos entender que no hay santones ni tenemos, ujú. como decir, estatuas cívicas ambulantes que nosotros veneremos. O sea, eso yo creo que no existe. Claro.
Y ahorita tú cómo has visto ya el movimiento escéptico, ¿no? Porque dentro de esta conferencia que se llama Antonia Doñate y Daniela Meli Ah, en Escépticos en el Pueblo en Madrid en 2015, que Daniela Meli, ella es mexicana y sí, ahora sí que explicó este caso de Rebecca Watson. sí. Eh, tú, en la actualidad, ¿cómo has visto ya dentro del movimiento escéptico en general? ¿Ya hay más mujeres que se estén integrando? Yo en lo personal estoy viendo que sí, y eso me alegra mucho, pero creo que también viene acompañado de un cambio de paradigma político, en el sentido de que mucha de la gente dentro de los movimientos escépticos, tanto en el mundo anglosajón y también en el mundo hispano, hay que decirlo, son de extrema derecha o movimientos tipo libertarios, de estos en donde, bueno, entra el trumpismo, entra Milei y demás, y Mm, ya estoy escuchando a la gente diciendo, ay, otra vez Eder con su ultraderecha, ¿no? Pero es que es una definición, necesitamos etiquetas para entendernos un poco sobre, bueno, cuáles son las tendencias políticas y demás, ¿no? Si no decimos esto, pues creo yo que no nos vamos a entender, creo yo. no sé, el escepticismo organizado que yo conozco, tanto en España como en Europa, no obedece a eso. Es decir, no Uh -huh. está compuesto por personas que no son catalogables, ni muchísimo menos como de extrema derecha, pero ni Entonces, muchísimo menos. Nada que ver. no, no. Completamente distinta la cosa. Para mí el problema básico del escepticismo organizado ahora mismo es una cuestión de edad. En España, al menos tal como yo lo estoy viendo, hay poco aporte de personas jóvenes y somos todo personas ya mayorcitas. ¿Eh? Comprendo, Eso es sí. lo que sí veo. ¿Por qué? No soy capaz de verlo, no soy capaz de entender la situación ni de analizarla de una manera correcta, pero sí veo que eso es lo que sucede. Es decir, nos encontramos con un movimiento de edad media, bastante avanzada, y en el que las mujeres somos minoría, probablemente primero por eso, ¿no? Por la edad media de las personas que formamos las asociaciones, por un lado, y por otro porque la génesis del movimiento escéptico en España, curiosamente, gira en torno a personas que eran profesionalmente informáticos, eh, Mm, muchísimos de ellos. Y era claro. una profesión en la época prácticamente copada por hombres. Ahora mismo la situación ha cambiado, pero los responsables, o sea, digamos, lo que podríamos equiparar a ingenieros de sistemas y cosas por el estilo, en los años 90 eran fundamentalmente hombres. Entonces, yo creo que eso tiene un peso importante. Uh -huh. Pero Mm, yo no hablaría ya veo, ya veo. yo desde luego de ultraderecha, en el caso del escepticismo español, lo niego categóricamente, en el caso de las Ah, ok, muy bien. asociaciones Sí. españolas, eso no es así. Sí, o sea, nunca hubo, o sea, sí tantos, ¿no? O sea, porque en la conferencia, como decía, ¿no? Se veía un tío ahí indignándose y todo eso, ¿no? Y diciendo, no, a mí no me van Claro, a pero meter ideologías. eso es, pero que haya una persona que en un espacio abierto, en un acto público en el que alguien de repente suelta un disparate, bueno, pues a quién no se le cuela una conferencia a alguien que dice, más que una pregunta, voy a hacer una reflexión y te suelta Claro. Y un montón sí, de disparates horrorosos, ¿no? Bueno, pues eso ocurre. sí, sí, porque aquí en México sí, la mayoría de gente era de ese tipo de movimientos, ¿no? Tipo libertarios, o sea, en la actualidad, o sea, muchas de las personas que yo conocí, ¿no? Dentro de los movimientos escépticos y hasta aquí en México, ahora en la actualidad le ponen una velita a Milei o les gusta Ya Trump. veo. Entonces, como que, ay, No, qué yo terrible, en ¿no? España eso le veo poco por venir, ¿eh? En Sí, el movimiento sí. escéptico, muy poco por Eh, venir. yo, yo ahora sí que de los pocos que rescates, por ejemplo, sería Mario Adalid, que él siempre ha tenido una postura, bueno, además de abierta, una postura sana de izquierda, ¿no? Porque aquí en México también como no tenemos izquierda y López Obrador no es de izquierda, o sea, digamos que agarró el partido, se lo comió, se lo devoró y lo hizo un Ya, movimiento a semejanza de él y eso es terrible y hasta es amigo de Trump y es como, pero qué traición es ya. esta, ¿no? Entonces ahora sí que no, es terrible, ¿no? Entonces en México tenemos muchas cosas que refondar, ¿no? A nivel político y por eso entre ellos también es ese movimiento de pensamiento crítico buscando que, bueno, México sea un estado laico, que la iglesia no intervenga. Aquí nació el yunque, me parece a mí que eso no Cierto. debería decir mucho, o sea, ¿cómo puede ser que el yunque haya nacido aquí?
Luego, también estoy ahorita investigando cuestiones que tienen que ver con neonazismo en Latinoamérica y resulta que uno de los libros más importantes de todos esos movimientos es Derrota Mundial de Salvador Borrego Escalante. Entonces, qué terrible que No. México sea hasta referente de todos esos nuevos movimientos nazis. Entonces creo yo que es muy importante que en México cambiemos mucho el paradigma, ¿no? Por eso te digo que a mí Ya. todos estos movimientos de España de escepticismo son un referente porque no ha habido nada de eso, o sea, no se ha contaminado. Y como me estás diciendo tú, allí Yo no hay, sinceramente o le sea, veo poco por venir, sí. claro, sí, 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 por eso. Creo yo que en ese sentido, por eso España para mí es muy, muy referente, ¿no? Pues bueno, me alegra, ¿no? Saber eso, ¿no? De que poco a poco, bueno, ya se están integrando más las mujeres en estos movimientos y ojalá los jóvenes, ¿no? También ya se integren más. Sí, ojalá. Para mí, ya te digo, es lo más preocupante. Claro. Pero Y también bueno, cuéntame, tendríamos que claro. analizar el resto del asociacionismo español y europeo por extensión y ver si realmente lo que ocurre es que los modelos asociativos no responden bien a lo que buscan los jóvenes, ¿eh? Claro. Sí, sí, eso también, sí. Aunque bueno, yo veo con preocupación de que los jóvenes se están metiendo en cosas raras, ¿no? O sea, extremismo, ¿no? Que ahorita es lo que vamos a hablar cuando empezamos a hablar del tema de la historia, ¿no? Y el proceso que se siguió por la crucifixión en 1490 del Santo Niño de la Guardia. La historia del Santo Niño de la Guardia, San Cristóbal, es como sigue. Hallábase su madre con él en la puerta de la Catedral de Toledo, hoy conocida como la Puerta del Niño Perdido, cuando unos desconocidos se aproximaron al niño. Hemos de decir previamente que la madre era ciega, y lo trasladaron de Toledo a otro sitio y el niño desapareció. Fue secuestrado, lo trajeron a la Guardia y estamos hablando del año 1491. Este niño sufrió en su cuerpo, en su propia sangre, su propia carne, la misma pasión que Cristo había padecido anteriormente en Jerusalén. El niño fue crucificado, fue coronado de espinas, le hicieron el mismo martirio de Jesucristo, se le hizo aquí. Esta es la cueva en la que lo crucificaron y lo martirizaron y donde murió. La Inquisición ya fundada se encargó de buscar a los que habían asesinado, los que habían martirizado a San Cristóbal, el Niño de la Guardia. La primera persona fue detenida en Ávila y por medio de él se descubrieron los que habían participado en el suplicio y todos ellos juntos fueron ejecutados por la Inquisición previo al proceso correspondiente. Don Felipe Peñalosa, historiador segoviano, ¿qué importancia tuvo la Inquisición aquí en esta zona castellana? Bueno, la importancia de la Inquisición es muy grande en toda Castilla, naturalmente. La Inquisición fue algo que marcó la vida española del siglo XVI y el siglo XVII de una manera indeleble. En Segovia había una judería importante. Ahora, esta judería prácticamente desapareció después de los Reyes Católicos. Los judíos segovianos se incorporaron a la vida local. No hubo grandes acontecimientos respecto a este tema. Dentro de lo que es la provincia, los casos más conocidos, como por ejemplo el del niño de Sepúlveda, los judíos de Pedraza, ¿nos podría hablar un poco de esto? El caso más famoso es el del niño de Sepúlveda. La historia del niño de Sepúlveda es muy semejante al Santo Niño de la Guardia. Es anterior porque es de 1486, me parece exactamente. Y a mí lo que me extraña es que ha dejado muy poca huella en la comarca. No hay devoción en Sepúlveda, por ejemplo, a la figura de este niño. Ni en la misma Segovia, que era gran huella de aquel acontecimiento. Todos estos crímenes rituales, yo no me atrevería a negarlos, ¿verdad? Algún fundamento tienen. Pero es muy sospechoso el que siempre se repitan las mismas circunstancias. Puede haber mucho de mitomanía, puede haber también la calumnia, puede haber ese ambiente de milagrería que era tan frecuente en esa época.
Y lo que repito es más extraño que no haya quedado huella. Fue un proceso, pues, como todos los procesos de la Inquisición. Todas estas atrocidades fueron una más. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas. Conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas, puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias, en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Me gustó mucho una conferencia que, bueno, me gustan todas las conferencias que has realizado, pero una en concreto que se llama Increíble, bueno, en el ciclo de Increíble pero Falso, del Museo de Valladolid. Y hablaste sobre bulos que hemos creído a lo largo de la historia, en concreto en España, ¿no? Que han creído en España, ¿no? Como por ejemplo la donación de Constantinopla, o como que uno de los descendientes de Noé había estado en España, ¿no? También estaba la historia esta de las cartas de los judíos de Constantinopla, que ahorita vamos a hablar de todo ello. Y bueno, ahora sí que pasa que yo recientemente me he interesado en todo este tema debido a que tanto en Telegram, en YouTube y demás han salido determinadas personas que tienen ideas, pues, neonazis, de extrema derecha, que quieren utilizar la historia para contar su relato y van modificando, pues, toda la información, ¿no? Y una de las historias que más se extiende es los libelos de sangre, ¿no? El tema de acusar a los judíos de hacer rituales, de matar niños cristianos y demás, ¿no? Y hay un montón de casos, ¿no? Y te comentaba, ¿no? Micrófono cerrado, de que hay una chica que está súper obsesionada con el Santo Niño de la Guardia. Y ella está súper convencida de que va a encontrar el cuerpo del Santo Niño de la Guardia y que este caso del año 1491, 91, sí, 91, está relacionado con el caso de Alcácer, porque dice que como esta camarilla internacional de judío-masones talmúdicos, hacen ellos rituales que son como vudú cada determinados años, ¿no? Entonces, cuando sacrificaran al niño, Santo Niño de la Guardia, era para ofender a Cristo. Cuando asesinaron a las niñas de Alcácer, era por ofender a la Virgen María, porque una de las chicas se llamaba María. Ese es el razonamiento de ella, ¿no? Y es como, qué barbaridad y además una falta de respeto. Si ya tenemos a Juan Ignacio Blanco faltando el respeto totalmente, viene esta chica y la termina liando más, ¿no? Entonces, es algo terrible. Es algo terrible. Que esas tres familias han sufrido ya suficientemente, exacto, pero más que suficientemente como para verse además metidas en semejante horror. Bulos, sí, bulos, sí. Y bueno, ahora vamos acá, ¿no? Esto de los libelos de sangre en España se divulgaba, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo el libro escolar, Yo soy español, del autor Agustín Serrano de Haro, en donde se hablaba de Santo Dominguito de Val, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta historia de los libelos de sangre en España? Pues mira, curiosamente no somos en España no se inventaron los libelos de sangre, aunque aquí es verdad que han funcionado durante mucho tiempo, incluso en manuales escolares, porque el primer libelo de sangre occidental que yo conozco es el de San Hugh de Lincoln, que era un niño inglés del siglo XIII, efectivamente, que tuvo hasta capilla y todo en la catedral de Lincoln. Justamente antes de la expulsión de los judíos ingleses de Inglaterra. Caramba, qué coincidencia, ¿verdad? Sí. En el caso español, los primeros grandes bulos no vienen a través de los asesinatos rituales de niños, sino a través del manejo sacrílego de las hostias consagradas. Es decir, se acusa a los judíos. En el caso del primer pogromo interesante, grande que se conoce en la Corona de Castilla, es años después del estallido de la peste negra, me parece que es en 1354 en Sevilla. Hay un asalto a la judería porque se acusa a los judíos de haber cogido unas hostias consagradas y haberlas sometido a una serie de rituales sacrílegos, etcétera, ¿no? Poco después ya empiezan a asomar los bulos de sangre.
pero ya son posteriores en un siglo y poco. Creo que el primer libelo de sangre importante es en Sepúlveda, en 1468. Sepúlveda es una villa castellana, está en la provincia de Segovia. Y allí el obispo de la zona, que además era curiosamente un cristiano converso, castigó a 16 judíos de manera durísima por el supuesto asesinato de un niño en Sepúlveda, un asesinato ritual. Y unos pocos años después, en el 1491, es el bulo del niño de la Guardia. La cosa de Santo Dominguito del Val es anterior, es del siglo XIV, pero se produce en la corona de Aragón. Como sabes, en la actual España procede de la unión de las dos coronas, de Aragón y de Castilla, y también en la vida de los judíos y en el antisemitismo fueron algo distintas las cosas en Aragón y en Castilla. En Aragón aparece antes el antisemitismo y los ataques a las juderías antes que en Castilla. Por ejemplo, en Castilla no hay ataques a las juderías producidos como consecuencia de la peste negra, es decir, aquello de culparles a los judíos de que son ellos los que han traído la peste, pero en Aragón sí pasa esto. Claro. Y es que es eso, ¿no? Ahora sí que tengo también entendido, ¿no? Que esto de Santo Domingo de Val, la leyenda, porque digamos que todo es a posteriori, ¿no? Porque eso también pasa con William of Norwich, ¿no? Una de mis argumentaciones, ¿no? En el video con José María Perceval era de que en el caso de William of Norwich ocurre de que sí, en ese caso sí había niños, ¿no? Pero tú le das descripción de cómo encontraron al niño y no fue ritualizado ni nada por el estilo, ¿no? Desafortunadamente fue un crimen más de los que ocurrían, ¿no? Obviamente en esos tiempos, y que debido a que no existía ningún tipo de sistema de investigación ni nada por el estilo, no pues, se podía determinar nada, ¿no? Sí, por ejemplo, en los casos de Jack el Destripador no se podía llegar a más, ahora imagínate en el año 1111, etcétera, etcétera. No, por supuesto. Menos. En el caso además de Santo Dominguito del Val es una cosa curiosa porque lo llamamos Santo Dominguito del Val, pero no es santo. Quiero decir que es que el Vaticano no reconoció jamás la santidad del niño. O sea, quiero decir que también estas cosas a veces son muy indicativas, ¿no? Cuando ves que el propio Vaticano no santifica, dices, cuidado, aquí pasa algo, ¿no? Sí, y ahora sí que se crean la historia de estos niños, o sea, sus milagros y su vida y demás, todo eso, posteriormente, ¿no? En el caso de William of Norwich, es Thomas Monmouth, que cuando yo investigué toda esta cuestión y demás, ponía en mis anotaciones, Thomas Monmouth es el Juan Ignacio Blanco de aquellos tiempos, ¿no? Porque pasa lo mismo, o sea, ocurre el acontecimiento y él a posteriori empieza a crear una leyenda y él se inventa un informante que era un supuesto judío converso, que dice, no, es que había una secta de judíos que cometía el crimen y demás, pero claro, ahora sí que pasa lo mismo que como con Ignacio Blanco, de que se inventa el mito del clan de la Moraleja, ¿no? Entonces es increíble cómo se va repitiendo el modus operandi para crear bulos, ¿no? Desde el año 1111 al año 1992, ¿no? En Valencia, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Por eso es importante aprender historia, ¿no? Para entender que se va repitiendo los ciclos, ¿no? Y eso, ¿no? Esa ahora sí que mi argumentación y bueno, esta chica y el amigo de esta chica no lo quieren entender, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al siguiente caso, ¿no? Que estamos comentando, el tema de, el del Santo Niño de la Guardia, ¿no? Como yo siempre he dicho, los historiadores e historiadoras han indicado de que no hay registro ni del niño ni de los padres y que el proceso en contra de tanto, bueno, fueron 2 judíos y 3 conversos, viene debido a que empezaron a acusarlos de que habían robado una hostia consagrada y que entonces querían hacer sacrilegio con esa hostia. Correcto. Y luego hubo un señor que era también un judío converso que se hizo pasar de rabino, habló con uno de los acusados, supuestamente el acusado le confesó el crimen,
y luego ya después el acusado se retractó. Entonces ya cuando se retractó empezaron a torturarlo y Claro. entonces ya bajo tortura empieza a decir que supuestamente hizo esto y aquello y demás. Luego agarraron a más personas hasta que ya dentro de la Inquisición, que no fue en Toledo, los juzgaron en Oviedo, es cuando ahí ya les dan sentencia y los ejecutan con la hoguera, ¿no? Y luego pasan los años y posteriormente un señor que se llama Yepes, creo que tenía el nombre, a ver, deja abrir mis notas, un fraile de Madrid, que se llama Rodrigo de Yepes. Él es el que posteriormente va, digamos, que escribiendo toda esta historia del Santo Niño de la Guardia, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto de crear la mitología posterior, ¿no? Bueno, pues se hace con esto y se hace con tantas otras cosas. Es que crear mitología no debe de ser tan complicado realmente. Lo digo muy en serio. Si hay un caldo de cultivo interesante, un caldo de cultivo en el que tú a una comunidad, en este caso es a los judíos, haces de ellos un buen chivo expiatorio, es muy sencillo colgarles cualquier espanto y además ayuda mucho que el espanto sea verdaderamente horroroso, es decir, que sea algo que pone los pelos de punta, o sea, el martirio de un niño, pero además es martirizar a un niño y torturar a un niño pequeño, pero además en la misma manera sacrílega que imita la crucifixión y la pasión de Jesucristo, que es lo más grande del mundo, y cuya sangre del niño se emplea en mezcla con hostias consagradas, que es también lo más grande del mundo en ese mundo católico de la época, para mezclarlo y tratarlas de una manera inmunda. Es decir, lo que se coge es lo más sagrado, por un lado, y por otro lado la inocencia de una criatura pequeña para infundir mayor odio hacia una comunidad que estaba siendo el verdadero chivo expiatorio de los males del país. Sí, claro. Esto lo hemos visto en otras uh-huh. matanzas masivas, vamos, no hay más que escuchar los horrores que se decían en la radio en Ruanda para entender, ¿no?, cómo se fomenta el odio contra grupos sociales enteros. Sí, totalmente, sí. Y una cosa, ¿no?, que estábamos comentando, los judíos, para ellos está prohibido el tema de consumir la sangre, ¿no? Muchos entusiastas, ¿no?, del Santo Niño dicen, pero no porque esté pues eso, ¿no?, en los libros judíos el tema de la prohibición significa que no lo hagan, ¿no? Y me parece una calumnia muy fuerte, porque entonces volvemos a lo mismo, que muestren las pruebas y que lo denuncien en un tribunal penal en la actualidad, ¿no? Pero eso no lo hacen, ¿no? Les invito a ver que hablen con la Liga Antidifamación, que por cierto ya le llamó la atención a Elon Musk, le dijo a Elon Musk de que dentro de Twitter hay mucho antisemitismo, y es verdad, o sea, allí ya aparece 4chan, ¿no?, en lugar de Twitter desafortunadamente, ¿no? Y es que es eso, o sea, a ver, evidentemente en cualquier grupo social, religión, y etcétera, etcétera, habrá un grupo de individuos o personas que por X y Y cometan un crimen, pero eso no significa que sea una conspiración internacional de ese grupo, ¿no? Si lo hace un grupo de cristianos, no serán cristianos. Si lo hace un grupo de cualquier, bueno, musulmanes tampoco va a ser significa que musulmanes, ¿no? Claro que habrá radicalismo islámico organizado que la ley y demás, evidentemente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no hay que generalizar, porque de lo contrario se empieza a generar un discurso de odio y pues no, eso no mola. Es peligrosísimo generalizar y generar esos discursos de odio a colectivos enteros. Antes te hablaba del caso de Ruanda, es que de verdad tenemos muy poca memoria, incluso a corto plazo. Lo de Ruanda pasó hace muy poco tiempo. Sí. No, en fin, hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Claro. Entonces, digamos que ya pasa lo del Santo Niño, empieza la maquinaria de la propaganda y demás, se da la expulsión de los judíos, que por cierto, la expulsión de los judíos en el edicto no viene nada del Santo Niño, ¿verdad? No, claro que no, es que no hay relación, no guarda ninguna relación con el Santo Niño.
el edicto de expulsión lo que realmente busca, y es una cosa interesante, esto lo comentaba Henry Kamen y a mí me parece bastante una hipótesis muy racional, decía que realmente lo que estaba buscando era la conversión masiva de la judería española. Lo que estaba buscando era que los judíos, en su inmensa mayoría o en su totalidad, se convirtieran al cristianismo. Y por eso las condiciones eran tan duras para, digamos que, coaccionarles. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento de la historia en el que no mucho tiempo antes, en el siglo XIV y en el siglo XV, antes desde luego de la expulsión, se llevaron a cabo un conjunto de debates públicos entre judíos y cristianos nuevos, que eran judíos recién convertidos, que intentaban poner de manifiesto cuáles eran las bondades de sus respectivas confesiones. Además se seguían con verdadera pasión y esas disputas llegaron a ser tremendas, no quiero decir que como un reality show o algo por el estilo, pero desde luego sí que levantaban muchas pasiones. Es decir, existía una idea de que los judíos estaban profundamente equivocados, que el Mesías ya había nacido y que se empecinaban en no reconocerlo porque eran unos cabezotas. Claro. Y que había que tomar medidas para convertirlos. Entonces, Henry Kamen sostiene, y yo creo que es bastante razonable, que la dureza del edicto de expulsión y el propio edicto de expulsión en sí era una medida coercitiva para que los judíos se convirtieran en masa. Sí, por eso ahora sí que en este contexto histórico nos estamos moviendo. Y en Toledo, precisamente años después, o bueno, sí, décadas después, sale un señor que es arzobispo de Toledo que se llama Juan Martínez y Liceo, ¿no? Sí. Y él, digamos, que empezó a establecer los famosos estatutos de pureza de sangre, ¿no? Que básicamente quería él que dentro de la iglesia o incluso también dentro de las instituciones públicas de Toledo llegaran personas pero que no fueran descendientes de judíos o no fueran tampoco ni conversos o moros tampoco, o sea, personas... Es que el cardenal Silicio era un personaje muy, muy curioso. Hay que tener en cuenta, él era hijo de unos castellanos muy humildes, quiero decir que no venía de una familia rica y terminó siendo ni más ni menos que arzobispo de Toledo y preceptor del futuro Felipe II. O sea, estamos hablando de alguien que pegó una subida social de una manera... en fin, impresionante. Si eso hoy en día impresionaría, en el siglo XVI era para impresionar todavía más. Es decir, era un hombre muy, muy, muy inteligente, el cardenal Silicio. Su nombre real, por cierto, era Martínez Guijarro, pero se cambió lo de Guijarro por Silicio en latín, que quedaba de una manera más elegante. Más guay. ¿No? Claro, sí. Entonces, él tenía esa procedencia castellana vieja, pero muy pobre, y tenía esa mentalidad típica de castellanos viejos muy pobres de la época, en el que ellos decían, mira, nosotros somos pobres, no tenemos donde caernos muertos, pero somos de sangre limpia, nosotros no venimos de judíos ni de moros, sobre todo no venimos de judíos, porque los moros yo creo que en buena parte de Castilla ya prácticamente ni se les contemplaba, ¿no? Y para ellos era insultante ver como personas que venían de familias judías y que se habían convertido, eran personas que por la apariencia podían pasar por ser nobles, porque eran ricos, vestían con lujo, con paños lujosos y todo lo demás. Entonces, todas estas cosas molestaban muchísimo a buena parte de la gran masa de los castellanos viejos, ¿no? Y Martínez Silicio efectivamente lo que hace es decir, bueno, pues hay un sitio en el que les vamos a cerrar el paso. Les vamos a cerrar el paso aquí en Toledo, en la catedral. No va a ser posible que ninguno de ellos venga a la que es la iglesia catedral más rica de España a gobernarla. Y por eso es por lo que promueve los estatutos de limpieza de sangre en la Catedral de Toledo. Y para eso, de repente, aparece un escrito que descubre él, que es en la carta de los príncipes de Constantinopla, de los judíos de Constantinopla. Sí, claro. Que esto es como una especie de protocolos de los sabios de Sion en versión ahora sí que... Versión original, digamos. Sí, versión original, sí, porque la narrativa es la misma, ¿no? Eso es. Un judío de Constantinopla, ¿no? Le envía la carta
a su gente en el momento, ¿no?, en que son expulsados de los reinos en España, y lo mismo, ¿no?, de una infiltración, ¿no?, judía, ¿no?, de Eso es. hacer que se hagan conversos para que se puedan infiltrar en las instituciones. Incluso iban más allá, decían de que se volvieran médicos para Para que a matar los cristianos a los pacientes, sí. sí, para matar a los pacientes y demás. O sea, ya te digo, ahora sí que esto de calumniar, ¿no?, sin evidencia y todo eso, pues siempre se le da, ¿no?, a toda esta gente antisemita, Sí, es que que la además verdad que desde ese lado de, digamos, de los cristianos viejos más antisemitas, se veía con mucha desconfianza y con muy poco gusto que los judíos se dedicaran a profesiones como la medicina. Porque de alguna manera era como ponerse en manos de ellos, ¿no? En fin, que sí, cosa sí, tiene mucha amiga, como decimos en España. claro, sí. Entonces ahora sí que sirva de esto como precedente histórico, ¿no? Y no es muy conocido este antecedente, que es súper importante y que en cierta manera pues es una de las fuentes que utilizan, bueno, posteriormente la gente que habla de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? De los Que sabios a de ver, Sion, sí. sí, que hay personas que en su estantería de casa tienen los protocolos de los sabios de Sion, y a ver, los pueden tener, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que creen en ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo de manera virtual el libro de Davey Icke, ¿no? Ah, El de sí, Hijo de la Matriz, pero lo tengo para ver, digamos, sí, sí. analizarlo y desmitificarlo, ¿no? Hay personas que lo tienen, pero como si fuera el libro de cabecera, ¿no? Y esta Mira, es una edición te porque... diré una cosa, Edgar, para que te rías, aunque no tiene ninguna gracia, pero bueno, Claro. va un poco encaminado por lo que tú dices. Hace unos cuantos años, en una muy famosa librería de Madrid, yo me encontré un ejemplar de los protocolos de los sabios de Sion en una estantería de la sección de historia. Joder. Eso. Terrible, 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 terrible. Nos vamos a la B, como dirían los argentinos. Me quedé absolutamente planchada cuando lo vi. Sí. Quiero suponer que lo harían pensando, bueno, pues que es un documento histórico para interpretar, pues eso, el despertar del antisemitismo en el siglo, en fin, lo que tú quieras. Pero la verdad es que reconozco que fue un choque enorme cuando me lo encontré allí. Y es que recuerdo que cuando bueno, te entrevistaron en el programa de Madresfera, Sí. tú habías recomendado, ¿no?, un libro que desmitificaba los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Ah, Ay, sí, pero no lo tengo aquí en el mis del notas. profesor, espérate, por Dios. Sí, no te preocupes, sí. Lo tengo además a mano el libro, pero no sé ahora mismo dónde lo he metido. Sí, 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 es yo un te doy libro. tiempo, sí. Sí, No, no, mientras, bueno, te lo diré cuando lo encuentre. Era un libro súper interesante claro. en el que habla de cuál es la génesis de... Ay, ¿cómo se llama? A ver, espérate un momentín, a ver si soy capaz de encontrarlo. Sí, porque yo tengo otro libro que también se llama Las teorías de conspiración de Hitler, que es de un historiador inglés. Luego voy a poner el enlace para que lo puedan comprar. Vale, lo tengo aquí. Sí. Mira, es del profesor Cruz Mundet. Ajá. El Ok, muy bien. libro y se llama, el título es Una historia infame, los protocolos de los sabios de Sion. Es Muy bien. interesantísimo, yo lo leí con muchísimo gusto, me pareció además un libro, bueno, el profesor Cruz Mundet es una persona muy conocedora de lo que son las falsificaciones documentales, porque él es profesor de archivística, quiero decir, Mm, no es cualquier claro. cosa. Ok. Y la verdad es que me pareció un libro interesantísimo para lo que es trazar la génesis del libro, entender cómo se hicieron las falsificaciones, quién estaba detrás de ellos, qué tipo de modelos fueron los que tomaron. En fin, es un libro además erudito, pero muy bien escrito, se lee con facilidad. En fin, que muy recomendado si podéis encontrarlo. Sí, y Teo, es importante dar información de estos trabajos y demás, porque algo que he visto yo, que los difusores del odio y demás, son unos, ¿cómo decirlo?, unos turras al difundir las informaciones falsas. Te digo, yo estoy estudiando muchos canales de Telegram de extrema derecha,
que luego son los que empiezan a generar los bulos que después saltan a Twitter y después saltan a las calles y a la vida real, ¿no? Sí. Y a cosas terribles como los tiroteos que hay en Estados Unidos o manifestaciones pues, estrambóticas en España, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que cada rato, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion y en PDF y en EPUB y todo eso, y es sumamente terrible, ¿no? Entonces creo yo que es importante estos trabajos, ¿no? Como ahorita el que acabas de citar, para que la gente también vea lo que dicen los auténticos especialistas, ¿no? Porque, bueno, Claro. en este caso este libro de color amarillo es una edición de un religioso francés, ¿no? Que este religioso francés, digamos que era de esa escuela de gente que decía, oh, los masones quieren infiltrarse en la iglesia y destruirla desde dentro. Entonces, digamos que trae toda esa onda, ¿no? También, por ejemplo, muchas de estas personas fueron difundiendo un documental sobre libelos de sangre, que es bastante desagradable porque hay imágenes que no deberían estar en el documental, ¿no? Bueno. O sea, se quejan mucho de... Que no, serán es que semipornografía dura, sí. Sí, o sea, cuestiones gores desagradables y todo eso que Exacto. no deberían estar allí, ¿no? Entonces ahora sí que es muy desagradable, ¿no? Y luego en una parte del documental ponen, el profesor, ponen a un inglés, ¿no? Que habló sobre los niveles de sangre y demás, pero la fotografía está modificada para que no se vea en el brazo de este señor inglés el símbolo nazi. Y busco la fotografía original de ese autor y resulta que ese era simpatizante del nazismo y del fascismo en Inglaterra, ¿no? Pero el documental, claro, le quita el famoso brazalete, ¿no? Que se ponen los nacionalsocialistas para que no los identifiquen, ¿no? O sea, me parece terrible el documental, ¿no? Entonces así se las gastan todos estos personajes, ¿no? Y ahora vamos con el tema de lo de Cristóbal Colón, y la gente dirá, pero ¿qué relación hay con esto, con lo otro, no? Bueno, muchos de los entusiastas del Santo Niño de la Guardia dicen de que ese acontecimiento desencadenó la expulsión de los judíos de España, y luego después la aparición de Cristóbal Colón, ¿no? Que Colón se llevó a los judíos, ¿no? Y estaba yo recopilando información. No te pierdas la cosa que tiene mucha guasa. Yo la única vez que he conocido esa hipótesis, ¿no? de Colón judío que se lleva a un grupo de judíos para llegar a la tierra de promisión y todas estas cosas, la he leído en una obra ni más ni menos que de un famosísimo cazanazis, de Simón Wiesenthal. Sí, Simón Wiesenthal. Exacto. Él está a favor de esa hipótesis. Y Estel Irrisari también, ahorita también la tengo aquí. Y es una cosa llamativísima el cómo parece que los extremos se tocan, ¿verdad? O sea, por un lado, Simón Wiesenthal es el que está hablando de esto, y por otro lado, en estos grupos que me describes también están, dale que te pego con este asunto. No lo sé, para mí todas estas cosas a mí me recuerdan un poco a la controversia que hay sobre Shakespeare, ¿no? O sea, pues, ¿fue Shakespeare quien realmente escribió las obras de teatro de Shakespeare o fue...? Ya sabes que hay por ahí también una controversia en este sentido. Es cierto que Cristóbal Colón, digamos que él no era muy partidario de dar muchas explicaciones de su origen, cosa que no sorprende en absoluto porque en una sociedad tan, ¿cómo decirlo?, tan clasista por razón de sangre, como la sociedad del siglo XV y XVI, pues obviamente si tu origen no es muy, digamos, muy brillante, pues tú lo disimulas todo lo que puedes, ¿no? En fin. Claro, sí. Sí, te digo, ahora sí que han dicho un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las historias que me encontré era de que él era el hijo de un rey cristiano polaco de nombre Władysław III, que fue derrotado por los otomanos en el año 1444, ¿no? Son hipótesis de un historiador portugués que se llama Manuel Rosa de Silva, y en esta historia hay que dar un salto intelectual demasiado grande, debido a que dice que el tal Władysław III, o sea, el rey polaco, no murió en esa batalla con los otomanos, huyó a Portugal, allí tuvo a Cristóbal, y entonces Cristóbal
por eso sale de Portugal, porque se le había presentado, ¿no? El proyecto del viaje en las carabelas yo me a muero de los risa. portugueses, ¿no? Y luego después se fue a España, ¿no? Para presentar el proyecto a los Reyes Católicos. Es tremendo. Es una locura. Luego después de que era, bueno, judío, que se llevan los judíos que fueron expulsados de España en el año 1492. Y luego esta historia, yo me encontré en una conferencia de un judío en México, en la universidad, en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, que tenía ¿cómo decirlo? Un tufo anti-español, ¿no? O sea, aquí en México, pues... ¡Qué raro! Sí, aquí en México hay mucha gente que tiene ese prejuicio, desafortunadamente, y decían lo siguiente, ¿no? Que Cristóbal Colón sabía que la Tierra era esférica por ser judío y que se aprovechó de la ignorancia de los reyes católicos, Isabel y Fernando, porque ellos creían que la Tierra era plana y tenían curiosidad, ¿no? De saber si eso era cierto, ¿no? Ay, qué Y esa disparate. hipótesis difundida por mexicanos que odian. No, es disparatado. O sea, Disparatado. Cristóbal Colón sabía que la Tierra era esférica como lo sabía todo el mundo. Exacto, sí. Lo sabía todo el mundo. De hecho, hubo una demostración, digamos, se le pidió que hiciera una exposición de intenciones ante sabios de la Corte de Castilla, que los sabios de la Corte de Castilla estaban ligeramente sorprendidos porque Colón tenía unas ideas un tanto extravagantes sobre la forma de la Tierra. Creía que era como una especie de pera en cuyo ápice estaba el paraíso terrenal, o eso fue lo que dijo en esa sede, y los sabios de la Corte de Castilla estaban sorprendidos y le dijeron, ¿cómo que si la Tierra es esférica? ¿Qué dice? Claro, sí. Desde Eratóstenes, yo creo que había que estar en un pueblo muy remoto y no tener ni idea de nada para sostener que la Tierra era plana. Claro, sí. Sí, no, ahora sí que no es como hoy, ¿no? De que es ya ven ahí una... Quiero decir, se sabía que era plana, que era circular, que era esférica, se sabía perfectamente. Exacto, sí. Sí, ahora sí que ahí está claro, ¿no? O sea, en ese tiempo, por lo menos Colón y los Reyes Católicos no creían que la Tierra era plana, ¿no? Pero, te digo, en México existe esa propaganda oscura de que en España creían que la Tierra era plana. También en esa misma conferencia, el conferenciante empezaba a decir de que los españoles se gastaban todo el dinero en alcohol. Y es como, Dios mío, ¿no? O sea, sí, eso decía el señor de la conferencia. ¡Qué divertido! Digo, terrible lo que enseñan en la UNAM, o por lo menos esa conferencia, no estoy diciendo que todos, pero sí eso, o sea, por eso está así la gente y... ¡Qué divertido! Muy preocupante. Sí. Sí, no, terrible, ¿no? Y bueno, te mencionaba a Estelle Irizarry. Ella es autora, editora y profesora de literatura. Ajá. Y ella, bueno, su argumentación era de que, bueno, en la esquina superior izquierda de todas las cartas había como una especie de firma en donde venían unas letras hebreas, ¿no? Vamos a verlas aquí a continuación. Sí, he oído hablar de esa hipótesis. Sí. Bueno, ella dice que son esas letras. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Las cartas del almirante son cartas conocidísimas, estudiadísimas por cientos, y no por miles de expertos. Y sinceramente... Sí, no, digamos que no es una hipótesis que tú consideres súper... Bueno, pero no una hipótesis, sino un argumento. Ni es mi época, no es mi especialidad. Lo mío es el 17 y además un periodo muy concreto del siglo XVII. No me quiero meter en cuestiones que yo no conozco de primera mano, pero sí sé que las cartas del almirante están muy, muy estudiadas por grandes expertos, y esa hipótesis es totalmente novedosa, vamos. Claro. Sí, porque también me encontré un artículo en donde decían de que este movimiento de judíos queriendo tener a Colón como judío es un movimiento más de reivindicación que otra cosa, ¿no? Porque también ponía otros ejemplos, ¿no? Los italoamericanos. Claro, también dicen que exactamente. El Columbus Day que hacen en Estados Unidos, ¿no? Y todo eso. Exacto. Efectivamente. Sí. Y al final, bueno, cada uno quiere que Colón sea, o bueno, también hay parte de gente de Cataluña que quiere que Colón sea catalán y así sucesivamente, ¿no? Quieren cada pueblo
quiere que sea de Sí, y determinado... los gallegos también, y en fin, yo gente de Galicia. sobre el origen de Colón, al ser tan, digamos, tan poco claro respecto a su origen, ha dado pie a que se lo hayan intentado apropiar en los lugares más insospechados del mundo. Sí. Ahora, lo que sí queda constancia, y es incluso lo que viene en la Wikipedia en inglés, porque tengo el artículo de Wikipedia en inglés, está muy bueno, hace una recopilación de todas las menciones en donde dicen Cristóbal Colón, el genovés, y el genovés, y el genovés, y el genovés. Sí. O sea, creo yo que... Parece que es razonable pensar que era genovés, efectivamente. Claro, sí. Si le estás diciendo genovés es por algo, o sea. Parece razonable pensarlo, sí. Pero ya te digo, es que estas hipótesis tan rupturistas sobre qué era Colón y de dónde venía y cuáles eran sus intenciones chocan con siglos de estudio del personaje, de las cartas de Colón, en fin, quiero decir que no es precisamente un personaje ignoto que tuviera unas obras desconocidas hasta hace 2 días y medio, ni muchísimo menos, es muy conocido, muy estudiado y todas estas novedades a mí me resultan un tanto, en fin, difíciles de creer. Ya te digo que no es mi especialidad, no pretendo claro, lo comprendo, ponerme por encima en este sentido, pero lo cierto es que está estudiado, estudiadísimo. Sí, claro. Y bueno, a continuación vamos a ver un texto. Es un texto de la chica que te había comentado, y bueno, la chica que te había comentado ya la conoce mi comunidad, entonces ahora sí que no es necesario decir el nombre, ¿no? Pero bueno, esta chica tiene su propia interpretación personal de lo que fue el viaje de Colón, ¿no? Digamos que ella entró al principio a un grupo que se llama la Sabiduría Hiperbórea, ¿no? De Luis Felipe Moyano. Luis Felipe Moyano fue un personaje, pues, neonazi que colaboró con el gobierno de Menem en Argentina y trajo todas las ideas del esoterismo nazi a Latinoamérica. También se basó mucho en Miguel Serrano. Miguel Serrano era otro pues entusiasta, ¿no? Del tema del esoterismo nazi. Y bueno, también tienen otro influyente que era uno que te había comentado que se llama Salvador Borrego Escalante, que escribió el libro Derrota Mundial, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo ese menjurje también ha ido saltando a España gracias a Internet, y ella conoce todo eso y le ha molado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a continuación el siguiente texto, que es demasiado delirante. Hay un momento, se me pone aquí. Acá está. Dice, viva el Día de la Hispanidad, ¿no? No por el marranazo satánico de Cristóbal Colón, que hizo una matanza colosal en el Nuevo Mundo, ¿no? A ver, vamos a examinar esto, ¿no? En primero, no era satánico, ¿no? Eso es, creo, importante decir. Y otra cosa, ¿de verdad hizo una matanza en el Nuevo Mundo? O sea... A ver, lo de marrano, bueno, supongo que sabes de por qué le llama marrano, ¿no? Sí, era por el el término tema que se les daba a los claro. judíos conversos. Claro. Y lo de Cristóbal supongo que también viene por lo mismo, pero bueno. Matanza colosal, bueno, pues la verdad es que Colón era un hombre de negocios, fundamentalmente era un hombre de negocios. Y Colón no tenía intención de matar a gente. Colón lo que quería era que la gente trabajara para él. Sí, claro. De hecho, la idea que tenía Colón de cómo explotar los nuevos territorios tenía muy poco que ver con la idea que tenía Isabel de Castilla, porque Isabel de Castilla lo que quería era traspasar a América el mismo modelo que ella tenía en Castilla. Mientras que Colón pensaba más bien en el modelo de factorías, que es el modelo que desarrollaron los genoveses y los portugueses, es decir, un lugar donde tú tenías un centro de comercio y de transporte y de donde tú sacabas lo que necesitabas para llevarlo a Europa. Así que es muy difícil pensar que Colón fuese a cometer matanzas, o sea, porque realmente la idea de Colón era sacar dinero. Y la gente se necesita para trabajar, no para matarla. Sí, claro, evidentemente. Es como la gente que dice, oh, no, es que, ya sabes, ¿no? La medicina que se pone en el brazo, ¿no?
y lo hicieron para despoblar a la tierra, ¿no? Y digo yo, pero ¿por qué van a despoblar la tierra cuando se necesita dentro de este mundo capitalista y neoliberal gente para que trabaje, y los que son ricos sean más ricos y los que somos pobres seamos más pobres? Vamos, es que la cosa esta de la matanza, bueno, ya podríamos, de esto se puede hablar largo y tendido, por supuesto, pero vamos, Colón a lo que iba a América era a hacerse rico y muy importante. Eso era lo que él quería, y de hecho las capitulaciones de Santa Fe que firma con los reyes católicos están pensadas para que si él llega y encuentra unas tierras que sean satisfactorias, él vaya, vamos, como un marqués. Esa es su idea. Claro. Entonces continuamos con el texto. Bueno, empieza a decir eso, ¿no? De que supuestamente Colón hizo esa gran matanza y demás, todo eso. Y dice, sino porque el verdadero descubridor, que luego fue ritualizado un 31 de marzo, antes de poder avisar a los reyes católicos del sádico marrano Enrique Sigmund. Bueno, aquí ya esta parte de lo, bueno, es del tema de lo que te había comentado de Polonia y demás. Es importante decir que ella conoce ese dato no porque haya leído lo que yo leí del historiador portugués, no, sino porque se lo dijo una vidente. Pero bueno, la famosa vidente... Es una fuente historiográfica de primerísima importancia. Sí, claro, sí, evidentemente. Luego dice que Martín Alonso Pinzón, que fue el piloto de la carabela que se llama La Pinta, era el verdadero descubridor de América, ¿no? Pero yo, bueno, estuve buscando información de él y demás, y hay una controversia en el sentido de que él más bien quería ganar el crédito de haber descubierto, bueno, entre comillas, descubierto, porque también está la historia esa, ¿no? De que los vikingos y chinos y demás ya habían encontrado América, ¿no? Pero sería meternos ahora sí que en otro melón, ¿no? A ver, sería abrir otro melón. Sí. Pero bueno, lo de Martín Alonso Pinzón, ¿cómo lo ves, no? Ese tema, de verdad él fue el descubridor y ese no hay nada que ver. Quiero decir, en cualquier caso, tengo entendido que el primero que vio las primeras costas americanas, Guanahani, fue Rodrigo de Triana. O sea, ¿no? Claro. Da igual, es que este texto es un delirio, ¿sabes? No sé ni qué hacemos comentándolo, sinceramente. Sí, no tiene sentido. Entonces, bueno, ella pone a Martín Alonso Pinzón como el verdadero porque pues es español, ¿no? Dice, quien era odiado por envidia y mediocridad de Enrique, ¿no? Cristóbal Colón. Alonso sí era español y era el verdadero descubridor, quien sí respetaba el Nuevo Mundo. Cosa que Cristóbal, quien no era español de sangre, más bien de sangre elitista escorpiana. Bueno, aquí te traduzco yo. Los de la sabiduría, sí, los de la sabiduría y proveedoria, digamos que tienen su propio código, y estos son términos antisemitas, básicamente. Luego dice, el gran sacrificador era visto como la muerte por los mayas, que se ocultaron antes de que viniera y los matase. A ver, esto es una absurdez total, y es anacrónico porque Cristóbal Colón nunca llegó a México. Nunca llegó a México. Y por cierto, este error no nada más lo comete esta chica, también lo comete el gobierno de México de Claudia Sheinbaum, que quitó la estatua de Colón, que estaba en una zona de la Ciudad de México. Y es como, ¿pero por qué quitas la estatua de Cristóbal Colón si Cristóbal Colón nunca llegó a México? Da igual, en el fondo son cosas que tienen que ver con el presente y no con el pasado. Sí. Pero digo yo, ahora sí que no, ni siquiera, bueno, los mayas no se ocultaron porque ni siquiera se vieron, ¿no? Y bueno, termina el texto con, bueno, que viva la hispanidad, habla bien de la reina Isabel, y que Isabel, bueno, evitó de que Cristóbal Colón cometiera la matanza, y bueno, todos, viva la hispanidad y viva la madre Isabel católica y demás, ¿no? Entonces ahora sí que ese es el tipo de texto, ¿no? Que circulan en redes sociales. Y bueno, ¿no? Te digo, por eso me parece sumamente importante tratar estos temas de la historia, porque no sabemos ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, me refiero a que va a resurgir nacionalismos muy tóxicos, y tal vez en nuestro tiempo, ojalá no, pero vivamos algo parecido a
lo que pasó con el franquismo, lo que pasó con el nazismo, lo que pasó con Mussolini. Bueno, ¿Tú tienes esa preocupación igual que yo? A mí en general me producen cierta inquietud los sentimientos absolutamente exacerbados que se generan en torno a la religión o en torno a las banderas nacionales. O sea, en general me parecen temibles porque existen ejemplos sobrados a lo largo de la historia para saber que tienen una gran potencia de movilización. No sé si veo el riesgo real inmediato, pero sí que es cierto que como riesgo potencial está ahí, eso sin duda. No creo, o sea, todas estas cosas como estas que andan por ahí circulando, pues sí, circulan por ahí, pero no salen más allá de un círculo no excesivamente Sí, por el grande. momento todavía no. Sí. Eso es, y esperemos que no prospere más, sobre todo porque es que es intelectualmente ofensivo. Es decir, es un insulto a la inteligencia, ¿vale? Es un insulto a la inteligencia. Esas cosas yo creo que no deberían ser ni objeto de discusión. O sea, son delirios y no tienen más importancia. Y creo sinceramente que todos tenemos una responsabilidad a la hora de tratar estos y otros muchos temas. Y la primera responsabilidad que tenemos es tratarlos con rigor, con conocimiento, con algo que nosotros podemos sustentar en pruebas sustentables. Todo lo demás es hacer ruido y no aporta absolutamente nada. No aporta ni siquiera un ratito de diversión, de verdad. Claro, sí. Sí, porque ahora sí que cuando se habla del tema de las fuentes y demás, ¿no? Siempre salen con esa frase de la historia la escriben los vencedores, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla No es de cierto. la Segunda Guerra Mundial. La No es historia cierto. la escriben vamos a ver, las crónicas las escribirán los vencedores, pero la historia la escriben los historiadores valiéndose de métodos y de técnicas que son conocidas. Esa frase de la historia la escriben los vencedores es un cliché totalmente revisable. Y lo Que repiten desde como un el mantra. poder se quiera hacer uso de la historia, eso es, por supuesto, eso ya lo sabemos sobradamente, pero por supuesto que la historia existe como disciplina autónoma, sin relación con vencedores ni vencidos, sino con el conocimiento que se deriva de una técnica y de un método que es muy estricto. Sí, y algo que a mí me gusta mucho es de que, por ejemplo, esta conferencia, ¿no? Del Museo de Ciencia de Valladolid, bueno, la directora es astrofísica, esta Inés, Sí, Inés, la sí. chica que te realizó las preguntas y demás, y te explicaba, ¿no? De cómo, bueno, dentro de las ciencias, ¿cómo decirlo? Experimentales, no sé si se lo podría llamar así, de tipo así, astrofísica, biología y demás, Sí, y todo sí, eso, sí. ven a la historia. Hay gente, ¿no? Que lo ve como que no es algo histórico y a mí me sorprende eso, como que no es algo histórico, si se sigue una determinada metodología y demás, ¿no? Es como la gente que le tira a la filosofía, ¿no? Creo yo que la filosofía también es Claro. importante y claro, como en todo, hay determinadas ideas que son muy absurdas y otras no, ¿no? Pero ese es el tema, tener el debate abierto y no cerrarse a, no, es que esto no tiene sentido, no hablemos de eso. Eso es Claro, antiscientífico. sí, el debate siempre debe estar abierto, pero el debate para que sea real y para que sea un debate positivo e interesante, tiene que ser un debate entre iguales. Cuando digo entre iguales, quiero decir entre personas que juegan con las mismas normas y con las mismas reglas. Y una de ellas es que no se habla sobre el aire y no se habla sobre el delirio, se habla sobre hipótesis razonables que se Exacto. construyen a través de la investigación. Sí, claro. Sí, porque uno de los delirios, ¿no? Que te comentaba era el tema es que los creyentes, ¿no? La sabiduría propórea dicen de que, bueno, todas las culturas antiguas, incas, mayas, etcétera, etcétera, y demás, son los descendientes de vikingos que viajaron en América y demás, y se agarran en cierta manera de esa parte que posiblemente podría ser cierta, de que en sus viajes los vikingos y demás se hayan encontrado con lo que actualmente conocemos como América, pero para construir un relato de, muchachos, nosotros también somos arios, ¿no?
y así, digamos que terminan con ese conflicto de que Sí, aunque ellos no sean blancos y demás, todo eso, podemos considerarnos arios y seguir estas ideas malignas y tóxicas del era nacionalsocialismo, lo ¿no? que decíamos al principio, ¿no? De lo profundamente racistas que son estas teorías pseudohistóricas. O sea, Ujú, debe ser que los incas y los mayas de por sí no eran suficientemente dignos, ¿no? En claro. fin, Entonces ahora sí que sale todo, todo esto, ¿no? Y profundamente entonces ya estamos, racista. sí, todos estamos ya terminando con esta charla. Sé que ahorita es un poquito tarde y te levantas temprano y demás, todo eso. Así que por eso Sí, es un programa muy breve, pero espero que estés de acuerdo en que te pueda invitar en otros, bueno, para otros programas, muy bien. igual un poco más temprano, hablando de todos estos temas fascinantes. Le recomiendo a la gente la conferencia que dio Antonia en Increíble pero Falso del Museo de Valladolid. La verdad que es maravillosa la conferencia. Gracias. Y bueno, ahora sí que también en la descripción voy a poner todas las conferencias que ella ha dado, tanto en ARP, en PUBS Escéptico y demás, que son maravillosas. Y te podemos seguir en Twitter, ¿no? Aquí Por supuesto, ahí como estamos. Yaponte. Sí, sí, la verdad que ahí, bueno, ahí te podemos seguir y leer y demás, todo eso. Pues muchas gracias, Antonia. La verdad que Muchas hemos gracias a aprendido ti, mucho. Edgar. Y la verdad que te digo, es muy importante desmitificar la pseudohistoria porque te digo, en todos estos lugares oscuros pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Así es. Sí. Entonces, bueno, no cuelgues, voy a nada más simplemente despedir el programa. De Muchas gracias, acuerdo. público. Muy buenas noches a todos. Ahora sí que seguimos con más programas. Próximamente también voy a publicar un programa desmitificando los chain tracks con los chicos de En Ocasiones Veo Chain Tracks. Esa creencia absurda, ¿no? De las estelas químicas y demás. Eso también lo vamos a desmitificar con Gabriel y David. Entonces, seguimos en comunicación en Edgar MFC, aquí en Edgar Luz Conversaciones Amenas. Y un abrazo a todos, muy buenas noches o muy buenos días en el mundo que nos estén escuchando bien. Chao, chao.